Esta es la Gran Muralla China hace unas semanas abarrotada de gente. Esto es Yuyuan Garden en Shanghái, lleno de turistas locales. Y esto es un parque temático de Wuhan, donde cientos de personas han celebrado Halloween. Unas imágenes que distan mucho de lo que se está viviendo en otros países en este momento. Y sin ir más lejos, como se ven estas imágenes, censuradas entonces, de lo que se vivió en China a comienzos del brote epidémico. Ante el asombro y la duda de la fiabilidad de los datos, todos observan cómo China muestra su vuelta a la antigua normalidad. Y desde allí, las autoridades comunican insistentemente que ya no hay apenas contagios ni casos locales. En Taiwán, por ejemplo, el último contagio de transmisión local comunicado se produjo a comienzos de abril. Esta isla a día de hoy tiene menos de 600 casos confirmados y 7 fallecidos. Mientras, el resto del mundo está viviendo una realidad paralela y una vuelta a la normalidad muy distinta a la que están experimentando los habitantes del gigante asiático. Lugares donde la incertidumbre de la pandemia ha vuelto a estallar y los casos no dejan de crecer alcanzando nuevos máximos de contagios. Entonces, ¿ha conseguido China derrotar al coronavirus? Las imágenes que están llegando de China al resto del mundo son sorprendentes. Es paradójico que el país que dio origen al virus sea el que más rápido ha conseguido volver a la normalidad y que además se esté posicionando como claro ganador de la pandemia en el plano económico también. La gente ya no se queda en casa y el consumo en este país ha aumentado en general en todos los sectores. Este es Igor Aldama, corresponsal en Extremo Oriente. En China ahora mismo la vida es completamente normal y la nueva normalidad es como la vieja normalidad, con la salvedad de que hay que utilizar mascarilla en algunos lugares cerrados, sobre todo en el transporte público. Desde el mes de mayo, en algunas de las ciudades más pobladas de China, como Pekín, dejó de ser obligatorio el uso de mascarilla en la calle, aunque muchas personas la siguen usando. Por aquel entonces, en algunas ciudades europeas, como es el caso de Madrid, aún no se había impuesto su utilización obligatoria. Para mí ha sido un choque bastante importante viajar de China a España, precisamente porque ha sido como viajar en el tiempo hacia atrás. Me he encontrado con una España bastante deprimida. Según los datos publicados en el portal de investigación Our World in Data, basados en los estudios del CDC, China es uno de los países a nivel mundial que menos casos está reportando en los últimos meses. Si comparamos en esta gráfica el número de nuevos casos diarios de COVID-19 en China con los positivos en España, que supera ya el 1.000.000, es realmente llamativa la diferencia que existe en la evolución de los datos de los casos confirmados entre ambos territorios. Otros países europeos como Bélgica, Italia, Alemania o Francia, este último llegando ya al 1,5 millones de contagios, superan también las cifras de China en positivos por coronavirus. Sobre todo, donde se ve una gran diferencia es en la toma de decisiones. En China las decisiones se toman con la hoz y el martillo, a golpe de hoz y martillo, pero es cierto que en el combate contra la epidemia eso ayuda mucho. Conviene echar un vistazo a esta otra gráfica en la que se muestra el ratio de casos en Estados Unidos. En el país norteamericano, el número de infecciones por coronavirus está llegando ya a los 10 millones de casos y los contagios han aumentado un 60%. Se estima que Estados Unidos ha superado ya los 230.000 muertos por la COVID-19. Durante el mismo periodo de tiempo en China, las víctimas mortales no han llegado a las 5.000. Podemos dudar de que China haya tenido menos de 5.000 muertos. Podemos dudar de eso. El problema es que personalmente yo no conozco a nadie que se haya infectado aquí en China. Ni a nadie que conozca a nadie que se haya infectado. Mi sensación es que se han podido maquillar las cifras, eso sin duda. Es verdad que China ha estado contabilizando los casos que han pasado por el hospital y por lo tanto pues hay muchos que han podido quedarse fuera porque no fueron al hospital, ¿no? Pero tampoco son fiables los datos que están dando en las potencias occidentales. Yo no me creo tampoco los datos oficiales de España. La tesis de la OMS y de las propias autoridades chinas es que muchos de los países asiáticos han logrado vencer al virus gracias a que han sido los más veloces en la detección de casos. Han realizado muchos test y han aislado sus fronteras de forma eficaz, lo que se podría extrapolar al caso chino,
en el que las medidas de contención, empezando por Wuhan, fueron muy estrictas desde el comienzo del brote. Se pusieron incluso barricadas en las carreteras, incluso en las calles, para que la gente no pudiese moverse. Eso es lo que permitió que mientras Wuhan estaba completamente confinada, mientras Hubei estaba completamente confinada, el resto del país no lo estuviese. Aún a día de hoy, los residentes que lleguen a China se han de realizar una prueba PCR en origen y otra al llegar al país. Han de cumplir también cuarentenas rigurosas en hoteles designados por las autoridades, para evitar así la propagación de contagios. Además, se ha aislado y confinado de forma radical a los casos positivos por coronavirus y el rastreo de sus contactos ha sido minucioso desde el comienzo del brote. El uso de la tecnología y las aplicaciones que se han creado e implantado en China para combatir el virus han ayudado a mantener una vigilancia más rigurosa sobre el control de la pandemia y también sobre los datos y la privacidad de los habitantes chinos. Utilizamos también el código QR de la aplicación de salud que se ha desarrollado en China para controlar los movimientos de la población y sobre todo detectar o facilitar el rastreo. Esta aplicación simplemente lo que hace es crear un código QR de 3 colores, de los colores del semáforo, y si tenemos el color verde pues nos podemos mover libremente. Ese código antes se utilizaba mucho más, ahora ya pues como hemos recuperado esa vieja normalidad, solo se pide para coger un avión, un tren o entrar en algún edificio oficial. A pesar de todo, China ha sufrido algún brote por el camino hacia su recuperación. El pasado mes de septiembre, cuando China llevaba 55 días sin detectar ningún contagio de COVID-19, el Ministerio de Salud chino informó de que se habían diagnosticado 12 nuevos casos positivos procedentes del extranjero. La ciudad afectada efectuó test a sus 9 millones de habitantes. La gran diferencia en la estrategia que ha utilizado China comparada con la estrategia que se está utilizando en España y en general en Occidente es que China desde el principio ha querido suprimir el virus. Y sin embargo, en Occidente lo que vemos es medidas que pretenden convivir con él. Tras el estricto confinamiento y aprovechando la semana de la fiesta nacional, los chinos han desembolsado todo el dinero que no habían podido gastar en la cuarentena. Durante esta fiesta, que dura una semana en el mes de octubre, se ha extendido el concepto de vacaciones de venganza. Esto explica que los chinos de este año, durante la Semana Dorada, hayan viajado más que nunca. Además, el CDC y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China han recomendado a los ciudadanos evitar viajes innecesarios al extranjero, impulsando así el turismo dentro del país con promociones y entradas gratuitas. Las autoridades afirman que durante estas vacaciones se han producido más de 600 millones de visitas a lugares turísticos en China. Incluso las aglomeraciones en algunos sitios del país asiático han causado verdaderos problemas. El consumo también ha aumentado en un 8,5% respecto al ejercicio del año anterior en el mismo periodo. Y durante estas vacaciones, el gasto de los consumidores en China superó los 209.000 millones de dólares. Al inicio de la epidemia había gente a la que yo entrevistaba que consideraba que las medidas de China eran excesivamente duras y por lo tanto iban a tener un impacto económico mucho mayor. Se ha demostrado que esas medidas duras que China impuso en un inicio al final, a la larga, tienen un menor impacto económico porque la economía en China ya se está recuperando, la normalidad ha regresado lógicamente también a las empresas e incluso al turismo. Parece entonces que China se muestra como clara ganadora en la contención del virus frente al resto del mundo y que también lidera la carrera en la recuperación económica post-COVID. Simultáneamente, en muchos países europeos se plantean endurecer las medidas, el cierre de locales de ocio y nuevos confinamientos más estrictos.